Muy buenas tardes a todos. Les habla Diego Estancampiano desde la ciudad de Granada, España. En estas píldoras que estamos compartiendo todas las tardes, estamos hablando en esta semana sobre la inteligencia. Ayer justamente empezamos a hablar, definimos lo que es la inteligencia y cómo se va desarrollando la inteligencia en nosotros a través de la comprensión y a través de los avances de la ciencia en todo este tiempo. Entonces, si les parece, hoy vamos a avanzar un poquito más en el tema de la inteligencia. Muy bien, fíjense que la metafísica aplicada nos ayuda a desenvolver todas nuestras capacidades latentes y a aumentar las que ya tenemos activas. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de inteligencias múltiples, porque vamos a ver en el desarrollo de la actividad de hoy que antes se entendía la inteligencia como una capacidad innata y que no se podía desenvolver. Y por eso en la segunda píldora de hoy, porque tenemos píldora doble, vamos a hablar de que la inteligencia se puede educar. Y eso tiene muchísimo que ver con los métodos educativos y la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces me preguntan a través de Facebook y a través del Messenger dónde se puede estudiar estas píldoras. Y se puede estudiar de dos materiales, de metafísica y neurociencia y de eficientemente. Y ustedes lo pueden adquirir en ebook, o sea en formato digital, a través de Amazon o del enlace que está a continuación, lametafísica.com, en la sección de ebooks. Ahí tienen toda la información de las píldoras que estamos desarrollando. Entonces decíamos que la inteligencia es la capacidad para actuar luego de un proceso de observación. Por lo tanto, la inteligencia es una acción y es una acción dinámica. Entonces, los conceptos sobre la inteligencia cambiaron y evolucionaron de la mano de los avances científicos fundamentalmente aplicados a estudiar el cerebro. Eso es algo que se llama neurotecnología cognitiva. Es la tecnología aplicada a ver cómo nosotros aprendemos a través de estudiar nuestro cerebro. Entonces la neurotecnología cognitiva nos permitió saber dos cosas, que la inteligencia no era una, que hay una inteligencia que se articula o se gesta o se expresa a través del cerebro izquierdo y desarrolla la inteligencia racional y la capacidad de pensar, generando el pensamiento lineal, el pensamiento racional. Pero también los científicos empezaron a estudiar el cerebro derecho, y el cerebro derecho, el cerebro límbico, es donde se gesta nuestra capacidad de sentir. Y es cuando a esta inteligencia racional o IQ le sumamos el EQ o la inteligencia emocional. ¿Cómo se potenciaban estas dos inteligencias, la inteligencia de pensar y la de sentir? A través de trabajar con el cerebro de una forma sincronizada, observando todos estos procesos. Entonces, a través de la observación surge la unión de estas dos grandes inteligencias para generar la tercera. Y por esto a esto se le llamó las tres grandes inteligencias. Y la inteligencia espiritual o SQ o SQ es la inteligencia a través de la cual nos damos cuenta de todas las cosas que nos suceden. Una capacidad que solo los seres humanos tienen de pensar y sentir, pero ser consciente y darnos cuenta de todo aquello que pensamos y sentimos. Entonces fíjense que la evolución de la inteligencia, primero se pensaba que la inteligencia era genética inamovible. Tú nacías con una inteligencia y con una capacidad, y con esa misma inteligencia y capacidad te ibas a la tumba. Luego se estudió que había tres grandes inteligencias. Entonces, a esa teoría de que la inteligencia era genética e inamovible, se la relacionó con la actividad cerebral y con la actividad mental. Pero hoy en día, y fundamentalmente a través del aporte de los neurocientíficos, fundamentalmente del doctor Howard Gardner, se dice que tenemos 9 tipos de inteligencia. Hemos pasado del 1 al 3 y del 3 al 9. Esos nuevos tipos de inteligencia no solamente es genética, sino que es epigenética. Genética es lo que traemos en los genes y epigenética es lo que se puede desarrollar a partir de lo que ya tenemos.
y que no solamente estaba fundamentada en la actividad cerebral y mental, sino también en la actividad conductual. Esto quiere decir que si nos dedicamos a hacer cosas, a cambiar nuestra conducta, esas acciones y ese cambio de conducta hace que desarrollemos nuestra inteligencia. Entonces, la inteligencia como capacidad no es innata e inamovible, nos dice Howard Gardner, como a veces se piensa, sino que la educación puede desarrollarla. Entonces, los 9 tipos de inteligencia que conforman todo lo que es el pensum de la inteligencia de un ser humano está basado más que todo en nuestra conducta. La conducta que nosotros tengamos ante la vida, ante la música, ante el medio ambiente, ante la resolución de problemas matemáticos, ante la relación con las demás personas, nuestra conducta desarrolla nuestra inteligencia. Por eso es que se va cerrando el círculo de donde partimos, que la inteligencia es un proceso dinámico. Entonces, esta teoría de las inteligencias múltiples fue la que al profesor Howard Gardner le propició que le otorgaran el Premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales en el 2011. Y él en su discurso de aceptación de ese premio dijo que debemos ponderar la importancia de que los centros educativos trabajen en el desarrollo de todas las inteligencias, para que el estudiante pueda afrontar su futuro con muchos recursos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, desarrollar todas las inteligencias. Algunas las tendremos más desarrolladas que otras, pero nos conviene ir desarrollándolas a todas. Aquí tenemos las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y su teoría no echó por tierra la teoría de las 3 grandes inteligencias, porque ya vamos a estudiar que hay inteligencias como la inteligencia del movimiento, que están relacionadas con el cerebro izquierdo, entonces están relacionadas con la inteligencia racional. ¿Qué otras? La lógico-matemática también con la inteligencia racional, la musical, ¿sí?, con el córtex auditivo, también está relacionado con la inteligencia intelectual. ¿Y qué otras? La lingüística y la espacial. Pero también hay otras inteligencias que están desarrolladas o que están relacionadas con la inteligencia emocional, como la interpersonal, que ya la vamos a estudiar, la intrapersonal, que es el conocimiento de nosotros mismos, y la existencial también, la naturalística, por supuesto, y la existencial, que es la suma de todas estas inteligencias. Entonces, vamos a ir estudiando cuáles son estos 9 tipos de inteligencia. Dijimos la lógica, la lingüística, la naturalística, ¿sí?, la visual, la musical, que es la inteligencia de los músicos, ya vamos a estudiarla, la inteligencia kinestésica, que son las personas que dominan el movimiento del cuerpo y del espacio, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia que desarrollamos cuando desarrollamos todas las otras, que es la inteligencia del ser, la inteligencia del existir. Entonces, estos 9 tipos de inteligencia, vamos a empezar una por una. La inteligencia lógico-matemática es la inteligencia de resolver problemas en la vida diaria, de hacer ecuaciones, de hacer cálculo matemático, de tener un conocimiento científico. ¿Es necesaria? Sí, es necesaria, pero tiene que estar relacionada y potenciada con otras también. Por ejemplo, el segundo tipo de inteligencia es la inteligencia lingüística, que es la capacidad de comprender, utilizar y manipular las palabras escritas o habladas de forma productiva. Cuando hablamos de manipular, no le damos el contexto negativo de la palabra. Hablamos de manipular para lograr transmitir el significado de lo que queremos expresar. Entonces, fíjense que estas 2 inteligencias, la matemática y la lingüística, son las que están más ponderadas en el sistema educativo actual. Entonces, esta imagen que nos dice, ¿por qué es importante ser inteligentes a la hora de hablar? Antes de hablar, por favor, asegúrese de tener conectada su lengua al cerebro, porque es fundamental. No es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí es muy conveniente pensar todo lo que se dice. Entonces, Howard Gardner, ¿qué nos dice? Que estas 2 inteligencias, la lingüística y la lógica, él nos dice, la brillantez en matemáticas o en lengua, que son las inteligencias más favorecidas en el sistema educativo tradicional, no son suficientes para desenvolverse en la vida. Con esto podemos ir adelante, pero no es esencial en la vida. Esto es suficiente para aprobar las materias en el colegio, pero no para ser exitosos en nuestra vida. La tercera inteligencia de la que hablábamos es la inteligencia naturalística.
es comprender el entorno en donde vivimos, es comprender la naturaleza, darnos cuenta que nosotros no tenemos que dominar y infravalorar a las otras especies. Por eso está relacionado con el ego. En cambio, nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos integrados en un sistema y tiene relación con todo lo que es lo ecológico, vivir en un sistema sin deteriorarlo. La inteligencia naturalística también es la inteligencia que adquirimos cuando viajamos, cuando conocemos el mundo, cuando conocemos países y culturas. Ya lo estudiaremos con profundidad mañana también. El cuarto tipo de inteligencia es la inteligencia visual, la inteligencia de los colores, la inteligencia de los diseñadores, la inteligencia de la belleza, la inteligencia del saber combinar los colores para hacer agradable todos los espacios en los que estemos. Entonces es muy importante esa inteligencia a la hora de vivir en la belleza, vivir en la luz. La inteligencia visual también está muy relacionada con la inteligencia kinestésica, operan en partes similares del cerebro. La inteligencia kinestésica son aquellas personas, fíjense lo que dice Ken Robinson, que es una eminencia en pedagogía moderna, son aquellas personas que tienen que moverse para pensar. Son los bailarines, son los artistas, son aquellas personas que tienen gran dominio de su cuerpo, que saben hacer muchísimas cosas con sus manos. Es la inteligencia kinestésica, la inteligencia del movimiento. Mañana, cuando estudiemos todos estos perfiles, para nosotros poder desarrollar estas inteligencias, vamos a profundizar más en cada una de ellas. Luego también está la inteligencia musical. La inteligencia musical no es que tú tengas que ser un experto conocedor de la música. La música produce en nosotros armonía. Si nosotros nos acostumbramos a conectarnos con música armónica, ya vamos a estudiar, y lo hemos estudiado, que las vibraciones musicales generan vibraciones en nuestro cerebro y hace que nosotros trabajemos de forma más eficiente. La música también es una inteligencia que hay que desarrollar, la inteligencia musical. Y así llegamos a la inteligencia intrapersonal. Es la inteligencia que nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras emociones, conocer cómo pensamos, conocer cuáles son las creencias que tenemos, conocer cuáles son nuestros miedos, conocer cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras flaquezas. Todo eso es muy importante, hacernos inteligentes intrapersonalmente. Y eso, una persona que se conoce mucho a sí mismo y que a pesar de sus defectos desarrolla una gran seguridad en sí mismo, es una persona que desarrolla la siguiente inteligencia, que es la inteligencia interpersonal, que no es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de llevarse bien con uno mismo, ¿sí? De ser, como decimos siempre en estas píldoras, la mejor versión de nosotros mismos, sino justamente la capacidad de saberse llevar bien con los demás, de aprender a trabajar en equipo, de llevarse bien con la familia, de llevarse bien con los compañeros de trabajo. No quiere decir esta inteligencia interpersonal que tengamos que pensar igual que todo el mundo. Porque cuando tú desarrollas tu inteligencia intrapersonal, tú ya te conoces, ya sabes lo que te gusta y no tienes que imponérselo a los demás. Y tampoco permites que los demás te lo impongan. Empiezas a estar bien contigo mismo al desarrollar esta inteligencia, la intrapersonal, y en ese momento el reflejo de ese bienestar interior es que aprendes también a estar bien con los demás. Entonces, estos dos tipos de inteligencia, sumados a los otros anteriores, nos llevan a que nos demos cuenta que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. No tenemos que pensar todo lo mismo. Tenemos que respetar a los que piensan diferentes y enriquecernos con con otras visiones de la misma realidad. Y así llegamos a el noveno tipo de inteligencia, que es la inteligencia existencial. Y fíjense lo que nos dice Howard Gardner. Así como existe una inteligencia natural, quizás haya una inteligencia supranatural. Fíjense qué interesante lo que dice él, un científico. Considero un hecho
la inteligencia existencial. La clave de esta inteligencia es la inclinación que tienen los seres humanos a hacer preguntas fundamentales acerca de su existencia. Preguntas que nos hacemos todos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué morimos? Entonces, Howard Gardner planteó en 1997 que la inteligencia existencial, la inteligencia del ser, que nos permite manifestar el ser, es el reconocimiento de la espiritualidad y de la existencia humana conectada con el universo. Entonces, estas 9 inteligencias, que vamos a irnos un poquito para atrás y vamos a repasarlas a todas, fíjense, la inteligencia lógica, la inteligencia lingüística, la naturalística, la inteligencia visual y espacial, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la inteligencia intrapersonal, la interpersonal, nos llevan a la inteligencia existencial. ¿Y por qué es tan importante dominar, reflexionar en estas inteligencias? Por lo siguiente, porque la inteligencia a través de la confianza es lo que nos da el poder creativo. En las píldoras que van a venir a continuación vamos a hablar de creatividad. Cuando uno empieza a darse cuenta y empieza a desarrollar esas inteligencias en uno mismo, uno adquiere confianza. Y esa confianza es el nexo para la creatividad. Nosotros, ¿dónde tenemos el poder creativo? Todas las religiones y las filosofías dicen que el hombre es un ser co-creador del universo. ¿Dónde está nuestro poder creativo? Fundamentalmente en el hecho de pensar. Nosotros al pensar creamos. ¿Y cuál es la inteligencia que desarrollamos al pensar? Y la inteligencia lógica, por ejemplo. También tenemos el poder de sentir, ese pensamiento que envolvemos con nuestras emociones. Las emociones vienen de emotio, que es esa capacidad de sentir, la desarrollamos a través de 2 inteligencias, en la inteligencia intrapersonal y en el reflejo hacia los demás, la inteligencia interpersonal. También el poder creativo no solamente viene al pensar y al sentir, sino también al decir, al expresarnos. Es muy importante el mensaje que nosotros, con nuestro verbo, le damos al universo, porque ese mensaje el primero que lo escucha es nuestro cerebro, y nuestro cerebro acomoda la biología de nuestro organismo a ese mensaje que le damos. Entonces, por eso es que la inteligencia lingüística es tan importante. Hemos estado hablando, cuando hablamos de PNL, de la programación neurolingüística, lo importante que es cuidar lo que uno dice a través de afirmaciones positivas. Y en la píldora de mañana vamos a estudiar qué afirmaciones positivas podemos hacer para desenvolver cada una de las 9 inteligencias. Entonces, nuestro poder creativo reside en pensar, en el poder de sentir, en el poder de decir y en el poder de actuar. Somos creativos cuando pensamos, sentimos, decimos, pero actuamos de una forma coordinada. ¿Y cuándo actuamos? Cuando desenvolvemos las 3 inteligencias restantes. Actuamos llenando el mundo de música, actuamos embelleciéndolo con la inteligencia visual y actuamos fundamentalmente moviéndonos. Vamos a estudiar mañana, por ejemplo, que el movernos no es solamente que te bailes un cha-cha-cha o un flamenco. La energía kinestésica te ayuda a moverte en la vida, a saber cómo moverte en el mundo, cómo moverte en el mundo de la empresa, en el mundo de la familia, ¿sí? Visual, la inteligencia visual es tener vista, es aprender a leer las circunstancias. Y la inteligencia musical es estar armónico con todo lo que sucede. Entonces, educando la inteligencia. ¿Por qué es tan importante la educación en todo esto? Porque Howard Gardner dice que la inteligencia se educa. Entonces, fíjense, nosotros aquí tenemos algunos sistemas educativos. Hay sistemas educativos que son teóricos. Por ejemplo, los niños van al colegio y les enseñan lengua y les enseñan matemática. Y tienen que responder intelectualmente a eso que están aprendiendo. Pero todos los sistemas educativos deberían ser también activos, hacer dinámicas de grupos. También deberían ser reflexivos. ¿Qué quiere decir reflexivo? El sistema educativo reflexivo son los sistemas educativos, por ejemplo, de las filosofías.
reflexionar esta teoría, ¿por qué es así? Vamos a reflexionar en esto, vamos a reflexionar el porqué de las cosas. Y también pragmático, aprender cosas y llevarlos a la práctica. Entonces, lo ideal para desenvolver los nuevos tipos de inteligencia es que el sistema educativo que tengamos en cualquier orden de la vida y en cualquier nivel, desde el kinder, pasando por el primario, por el bachillerato, por los estudios universitarios y de posgrado, tienen que tener todos estos factores. Ser activo, poner como primero al estudiante, que tenga un papel activo en los objetivos que va a desarrollar. Ser también teórico, tener una parte teórica porque es muy importante, pero fundamentalmente reflexionar en todo lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué lo estamos aprendiendo? Y eso nos lleva al polo opuesto, que es lo pragmático. ¿Para qué me sirve tener un montón de teorías que no puedo llevar a la práctica? ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que todos los sistemas educativos deberían estar aquí en el blanco, que es la unión de todas las cualidades representadas por esos colores. ¿Por qué es importante tener estos 9 tipos de inteligencia? A lo mejor algunas más desarrolladas que otras. Porque quien sobrevive no es el más fuerte, ni el más inteligente en el sentido antiguo de la palabra, sino quien se adapta mejor a los cambios. Quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino quien se adapta mejor a los cambios. Eso es lo que nos dijo Charles Darwin. Y ahora, en esta época de tantos cambios, nos tenemos que hacer inteligentes, tenemos que desarrollar las inteligencias que tenemos menos desarrolladas, que tenemos latentes, porque todos esos tipos de inteligencia nos van a capacitar y nos van a empoderar para poder adaptarnos a los cambios de los tiempos que vienen. Entonces, espero que les haya gustado la píldora de hoy. Mañana vamos a seguir trabajando con las inteligencias múltiples y vamos a ver cómo podemos hacernos más inteligentes a través de examinar los perfiles de los nuevos tipos de inteligencias. Y ustedes van a poder determinar cuáles son las inteligencias que tienen más desarrolladas y cuáles son aquellas inteligencias que les conviene trabajar más. Y también vamos a terminar el ciclo de la inteligencia reflexionando sobre la inteligencia del saber, la inteligencia del hacer, la inteligencia del estar y la inteligencia del ser. Espero que les haya sido útil la actividad de hoy, espero que se pongan contentos de saber que podemos ser todavía más inteligentes y nos veremos mañana para seguir hablando de este tema tan apasionante y tan útil que es la inteligencia. Hasta mañana.